Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar esta clase que llamamos Match Housing, espacios privados de uso público. Esta clase es a continuación de la experiencia proyectual que han hecho ustedes sobre trama y encastre como concepto para 3 viviendas, valga la redundancia, encastradas, y que hemos conseguido unos aceptables y sorprendentes resultados, bien debe ser dicho, y que ahora esa misma mecánica de proyecto se va a traducir a la construcción de ciudad, a la construcción de tejido en la ciudad. Y en ese sentido, que llamamos match housing, la idea es vincular el tejido de la ciudad a partir de la condición urbana, que no es otra cosa que la relación entre ciudad y vivienda, ir hacia lo que llamamos match housing, que es un ensanche conceptual de lo que habitualmente llamamos match building, ahora lo vamos a aclarar un poco más, e interesa no solo el análisis en el plano, que de hecho tampoco sucedió en el trabajo anterior, sino el pasaje del metro cuadrado como concepto al metro cúbico, es decir, que interesa el espacio. Donde cobra relevancia la trama como la geometría reguladora del espacio y en las 3 dimensiones, y eso es hablar del lleno y del vacío. Del encastre como concepto de vínculo entre unidades, hasta acá es tema conocido, los conceptos de serie, repetición, variación, ensamble e inserción como las operaciones proyectuales sobre la cual se van a ubicar y generar el agrupamiento de las unidades de vivienda. Y por último, 3 modos de entrada al proyecto, que inicialmente puede ser aleatorio, que uno ingresa al proyecto por la idea que tiene mayor claridad, sea en términos de la respuesta urbana, sea en términos de cómo uso el terreno, sea en términos de la adopción de un sistema de agrupamiento, tramo, encastre, y obviamente un tipo arquitectónico asociado. Es un edificio en tira, es un bloque, tiene doble crujía, simple crujía, son preguntas que le hago al proyecto, es escalonado. Ahora, hay un momento en que esas 3 cosas deben ser abordadas simultáneamente, es decir, respuesta urbana, uso del terreno, sistema y tipos arquitectónicos. Cuando hablamos de match housing, que es, hacemos o lo denominamos el ensanche conceptual de construir tejido con la vivienda y deviene de match building, es importante en primer lugar situar al match building como eh, una de las manifestaciones del conocimiento aportado por lo que fue el grupo Team 10 en la década del 60, que definieron unos sistemas, unas estructuras urbanas basadas en diferentes medios o patrones de asociación de identidad con el medio, es decir, con la particular condición urbana que decimos nosotros, con la movilidad, con la transformabilidad. En ese sentido, Match Building, o esta figura geométrica que vemos, es una trama en perspectiva de distintos niveles de apilamiento, predominantemente horizontal, y ese apilamiento vamos viendo la sombra arrojada de los distintos niveles y de los lugares de ocupación y los aires, entrecomillados, que van apareciendo en el proyecto, con lo cual se puede conectar o interconectar, se puede asociar, puede crecer, puede disminuir y puede incluso cambiar. El vacío, entendido como el patio, cobra relevancia en tanto el mecanismo que genera los vacíos propiamente dicho del proyecto. Es decir, que vamos a situar buena parte de la producción en este concepto asociado a la construcción de ciudad. Esta imagen muestra el uso de match building a escala urbana, que no es otra cosa que construir tejido en otra densidad y en otra dimensión planar, y tiene que ver, en primer lugar, con esta figura que estamos viendo a la izquierda, que es la reconstrucción urbana de Halifax, en Canadá, de Neville, la figura superior a la derecha, que es la reconstrucción del centro de Frankfurt, de Candil y José Gould, y del mismo modo, que creo que es el proyecto que cierra toda la conceptualización de Match Building, que es la Universidad Libre de Berlín, también de Candil y José Gould. Parece interesante el modo en que van apareciendo esos huecos, esos agujeros que son los patios que van vertebrando cada una de las partes del proyecto,
y que a su vez permite la incorporación de elementos que están previos al proyecto en el terreno, es decir, preexistencia, que son estas cosas que observamos en esta foto superior derecha en la reconstrucción de Frankfurt. En la escala de la vivienda, Mad Building, y que es la escala apropiada de nuestro proyecto, tiene que ver con esta búsqueda de huecos, patios, en algunos momentos privativos de la unidad de vivienda, en otros momentos comunes. Es un conjunto de vivienda en Sevilla de entre sitios, donde en el corte podemos observar cómo se van produciendo los patios comunes y de acceso a viviendas que están en altura y que se vinculan con dobles alturas, simples alturas, vivienda por encima del espacio libre del patio, de planta baja. En la planta podemos observar la disposición de las viviendas y cómo por adyacencia se van vinculando células que son definitivamente diferentes, que no es la misma unidad, que comparten o no patios comunes, y vemos cuál es la tipología de célula que se va asociando, esta en forma de silla, que se asocia a esta en L, y que da como resultado una nueva forma, que a su vez la puede usar por yuxtaposición en horizontal o por asociación en planta baja y planta alta, o rotación de una respecto a la otra, y con este movimiento de dos tipos de piezas distintas, susceptibles de asociar de distinto modo, genero este tejido que tiene como resultado el conjunto de viviendas, que es esto, en un concepto de llenos y vacíos, ahora regulados por una trama que no solo se verifica en términos del plano horizontal, sino también del vertical cuando tengo que resolver la idea de corte. Este proyecto de vivienda en Islas Baleares de Ferrer cobra relevancia por tratar de un mad building y construir tejido sobre el tejido. Este es el sitio, el entorno del sitio, este es el sitio propiamente dicho, que estoy señalando puntero en este momento, y que la concepción del proyecto es tramarlo, trama horizontal, a través de articular la ocupación, los módulos de ocupación, los módulos de vacío, módulo de ocupación nuevamente, circulación y la reiteración modular. Es decir que cada 3 módulos de espacio de uso aparece el de circulación horizontal, nuevamente otros 3 módulos y el módulo subsiguiente para buscar, de la vivienda siguiente, para buscar el otro sistema circulatorio, razón que el proyecto se estructura en función de una faja, circulación, 2 fajas adosadas, circulación y una nueva faja que se va acomodando en tanto trama a la situación particular del ángulo de remate de la figura, de la figura geométrica del triángulo. Esto que estoy comentando, a su vez, es lo que puede verse, divisarse en la volumetría del edificio y la situación de llenos y vacíos que van generando a través de la conexión en este sentido que estoy señalando, que es el modo de vinculación entre partes de la unidad, y en este sentido, que es transversal, señalo cómo se van vinculando a través de la circulación horizontal. De alguna manera, este despiece inferior derecho permite ver cómo es la geometría de la planta y cómo es otra parte de organización sobre esa geometría de la organización de la planta. Este es un proyecto de vivienda en Fukuoka de Renko Belhaz, donde el planteo es el mismo, la mecánica de organización espacial es la misma. Lo que ha variado, la misma respecto al Mad Building que venimos viendo, lo que ha variado es que en el inmediatamente anterior el concepto era predominantemente, fuertemente horizontal, por imperio del vacío. Acá, en un lugar abigarrado, que es lo que vemos en esta imagen central, cuando digo abigarrado en términos de ocupación y densificación de la ciudad, entonces, menor superficie de pisada, ¿sí? de puesta de edificio, conlleva
mayor compacidad, compacto, idea de apretado, que es lo que estamos viendo en esta tira inferior, horizontal, en los términos de cómo se va ocupando en cada una de las plantas y cómo se va tramando en las distintas direcciones la organización espacial del edificio. En las plantas de arquitectura, lo que estamos observando es cómo es la organización celular, que paralelamente se verifica en el corte, es decir, que hay un trabajo de ida y vuelta entre planta y corte, y obviamente las células de menor ocupación en planta tienen mayor desarrollo en términos del corte. En última instancia, también se busca en términos, el corte es relevante en términos de clima, porque lo que está buscando es la incorporación de luz y sol en estos lugares que son la interioridad de los patios propiamente dicho, estas cosas que vemos en esta imagen de planta de conjunto, y a su vez de las distintas terrazas que van apareciendo en los niveles subsiguientes en términos de altura. Este proyecto en La Plata de Cribos y García, que es nuevamente construir tejido en el tejido, que es la terminación de una esquina típica de encuentro de calle de la trama con diagonal, un encuentro entre calle de trama, diagonal, entonces, diagonal 11, donde el edificio, en primer lugar, busca tomarse sobre esta medianera. Esto es existente, se toma sobre la medianera. Y a su vez, sobre la otra medianera recuesta este lado largo, que es esto que yo estoy señalando acá, el lado largo, el lado más corto, y establece esta pasante, en función del terreno pasante, establece esta calle interior que transversaliza el terreno y posibilita una idea de continuidad urbana, que a su vez va construyendo ese tejido en altura cuando empieza a cruzar partes de unidades de vivienda que se adosan por esta línea que vemos acá y va generando vivienda a cada lado. Esto que estamos viendo es este corte, esta es la placa larga que se toma de la medianera, esto es en altura 2 niveles, un nivel, es decir, un nivel de ocupación, que es esto, que une las partes y genera esta planta. En este sector de la planta ocupa 2 niveles, es esto, la ocupación, y libera, la planta libre es de un solo nivel, mientras que a medida que vas avanzando, esto es patio general que queda por acá, seguidamente aparece la totalidad del edificio, que es este lugar, con lo cual aparece cuestiones que más allá del sistema de organización espacial conlleva la mirada sobre la jerarquía de los espacios, simple altura, doble altura. Acá el patio es exclusivamente de carácter público y pasante, a diferencia de lo que veíamos en el anterior respecto de la situación de que hay patios que vinculan unidades, con lo cual es común, hay patios que son privativos de las unidades o de alguna determinada unidad. Hasta ahí cuestión de tejido. Lo que sigue es plantearse también la vivienda, recrear la vivienda de nivel 0 ahora en altura. Es decir, la idea del patio como gran disparador. Sobre todo, y me parece oportuno en el momento de excepción que estamos transitando, pensar en pandemia, aislamiento, poder tener la factibilidad de que tengo el patio exterior, que hay un lugar que forma parte, entre comillas, de la interioridad de la casa, pero que es exterior, que es construir, el patio forma parte del edificio de la vivienda. Eso es lo que estamos viendo inicialmente en esta abstracción, esta modelización que vemos acá abajo a la izquierda, donde aparece el patio, el vacío, la articulación entre los lugares de uso y el patio propiamente dicho, la generación de los huecos en la fachada del edificio de este bloque lineal que tiene las viviendas dispuestas en este sentido lineal, del mismo modo en el otro sentido, en el medio unas canchas de tenis, los núcleos. Es decir, la escala comunitaria metida dentro de la totalidad del edificio
y el espacio patio propio metido dentro de la unidad espacial de la célula. Es decir, las bondades de la vivienda en el nivel 0 ahora llevadas en altura, como una unidad que resuelve comprimida y adosada con otra unidad, espacios exteriores que trascienden el mero concepto de balcones o espacios de menor tamaño. Me parece que es un tema sumamente importante de retomar y cómo en clave contemporánea podemos resolverlo haciéndonos cargo de la trama y el encastre como modo de compactar el desarrollo lineal de la vivienda y sumar este nuevo espacio que es el patio abierto, es un ambiente sin techo, concretamente. Esta vivienda en Hansaviertel, que se llaman apartamentos Eternit de Bogarten, cobran relevancia por el armado de la planta. En primer lugar, un edificio de disposición lineal, que en el nivel 0 tiene usos comunes, fundamentalmente sala de conferencia, lugares de trabajo, una suerte de bar, cafetería. En el primer nivel aloja la vivienda, circulación horizontal, propio de TIN 10, en lo que veníamos hablando del Mat Building, esa idea de la calle en altura como espacio de asociación y de encuentro entre los usuarios, entre carácter de vecindad, la célula propiamente dicha, es decir, toda la secuencia de lugares de estar y o dormir y o trabajar, es decir, esa indeterminación o usos predecibles pero no fijos, es decir, que pueden pasar varias cosas, se caracteriza por la idea de espacio lo más vaciado posible, donde lo único fijo es el núcleo sanitario y la escalera, en este caso, que lleva a una planta superior íntimamente relacionada con el patio. Es decir, este será el lugar predominantemente de estar, comer y o trabajar en relación a este que será un lugar de estar, trabajar o dormir. Es decir, la variante es la posición y el uso del punto fijo caracterizado por los sanitarios. Y cada una de las cajas en el segundo nivel van articulándose con patios propios de cada una de las unidades. Es decir, cada célula tiene un lugar exterior en este último nivel, que tiene un carácter de patio y fundamentalmente pasante, con lo cual la idea de la pasante resuelve dos orientaciones. MBRDB tomó una experimentación a partir del inmueble Villa y estas cosas que vemos ahora de los apartamentos de Eternit, y el planteo de esto que se denominan fincas rústicas es construir suelo en altura, es decir, ir apilando en sentido vertical unos planos horizontales, que es esto que vemos por acá, las losas, que van a posibilitar, primero que están separadas dos niveles de altura, y van a posibilitar ahí insertar unas unidades de vivienda que podrán ser simple y tener el patio en altura. Si el patio común es el soporte del suelo sobre el cual se posa la vivienda, el patio propiamente dicho sobre la vivienda es el lugar propio de la unidad. Puede pasar que la unidad tome dos niveles, razón que vas a tener unidades dúplex puestas en altura, y esa altura va a venir dado por la determinación de la construcción de piso en altura, o unidades simples, como estamos viendo acá, y eso entonces constituye un catálogo de unidades a partir de lo cual las viviendas se van alojando libremente, como estamos viendo en esta planta, ahora en altura. Plantas que de alguna manera van respondiendo a una lógica de espacio vacío, predominantemente, donde el núcleo sanitario y una cierta organización espacial de lugares para dormir aparece inducida en una planta. O según la geometría de la planta, se asocian unidades y se resuelven en dos niveles. Es decir, ahí aparece un sinnúmero de posibilidades de armado de vivienda que se van a disponer en una planta horizontal de este tipo, en un bloque que tiene un tamaño de estas características, donde los espacios de juego,
terraza, están todos previstos en el último nivel, que es lo que vemos en la axonométrica propiamente dicho, o en esta maqueta, que vemos este gran espacio de uso común en el remate del edificio. Estas viviendas en Carabanchel, en Madrid, de Amán Cánovas Maruri, que tienen como primera característica la ubicación perimetral de una cinta de ocupación en varios niveles, un poco la experiencia anterior, pero ahora puesto en forma de espacio simple, es decir, una única altura, es lo que vemos en el corte, y a su vez las células también se van insertando. Tienen menos libertades en términos de altura, se resuelven en un solo nivel. La variabilidad va a venir dada por la aparición de los patios regulados de misma dimensión, recordemos los Ethernet, y la segunda variante va a ser que hay células que quedan sueltas respecto a patio y accesibilidad, se va a acceder por patio, y células dobles asociadas a un núcleo sanitario, a un núcleo vertical, perdón, de escalera. ¿Qué quiere decir esto? Que se recrea en altura la tipología de vivienda con patio en el cual el patio es delantero porque ingreso por el patio, o el patio es trasero porque es un lugar al que puedo salir desde el interior de la vivienda, de la parte posterior de la vivienda. Estas cosas que pasan en el cero, recreadas en altura y acotadas en términos de dimensiones, es lo que vemos acá, esta que va a ingresar desde el patio a la vivienda, y desde este núcleo va a ingresar a esta o a esta otra vivienda que va a tener este patio. Estas caracterizaciones generales, esta va a entrar por patio, estas caracterizaciones generales que permiten establecer estos criterios sistémicos que hablamos al principio, la respuesta urbana, el uso del terreno y el abordaje de un sistema, es lo que estamos viendo en estos diagramas por aquí abajo, donde aparece la situación de los húmedos asociados a los patios y a los sistemas de escaleras, los verdes por planta, los usos por planta, qué da al exterior y qué da al patio común, que es este lugar, a través del cual se producen todos los accesos a los núcleos. Y en última instancia, la idea de recrear estas cajas en altura, que es una alegoría a los containers como situación de espacio predeterminado, de alguna manera caracteriza del mismo modo al edificio, incluso en la expresión arquitectónica. Este bloque corrido de viviendas en Bielbenke, en Suiza, de Peter Samtor, se caracterizan por un esquema de fajas lineales, que una aloja los dormitorios, lo que denominamos doble crujía, otra en el otro lado que aloja los estares y las cocinas. Y una faja central, que es la más importante de la articulación espacial del proyecto, que aloja una faja doble, circulación doble, por un lado las escaleras lineales y por otro la circulación horizontal por planta. Esta estrategia de planta es un trabajo simultáneo de planta y corte, porque las escaleras, como ustedes están viendo, se van superponiendo una sobre otra, y la variante va a ocurrir en esta planta en función de dónde se sitúan las escaleras. ¿Y cómo accedo? Si yo accedo en este punto que está acá, voy a subir dos tramos de escalera, voy a subir este y este tramo de escalera y voy a entrar acá a la vivienda. Si yo accedo en el punto medio, que es por acá, por este punto de la planta baja, acá, voy a subir y voy a llegar a este nivel y voy a estar accediendo a esta vivienda. Es decir, si yo entré en este punto, que es este punto de la planta baja, accedo a la vivienda del nivel 3. Si yo accedo a mitad de la planta, voy a acceder a la vivienda del nivel 2 de la planta, acá. Si yo accedo en este otro extremo de esta caja, que es esto, accedo en este punto, voy a acceder a esta célula chiquita más angosta de planta baja, que es esto. Es una vivienda simple.
y así sucesivamente. Es decir que el armado en planta, la estrategia de armado de planta define las fajas de ocupación de dormir, estares y faja central de circulación horizontal y escalera. Esta definición, ahora, para ver cómo accedo y llego a cada una de las unidades, es sustantivo el armado del corte. Quiere decir que el sistema de encastre se da a partir de las escaleras. Vladimiro Acosta en Isla Maciel desarrolla este proyecto, creo que ya hemos hablado probablemente, han hablado en el taller, en el cual el primer planteo es también de fajas horizontales para un edificio de disposición lineal, en la cual en la primera faja sitúa los dormitorios, en una faja central sitúa los estares y en una última faja los patios, estas cosas que vemos en el corte. Que los tres tienen la misma relevancia en términos de los anchos. A su vez sitúa en un determinado punto los núcleos sanitarios adosados para cada una de las dos viviendas en este caso, que los vincula con esta escalera lineal, que está por acá, y que permite ingresar a esta unidad y a esta unidad. En la planta siguiente hay un corrimiento de escalera, un módulo entero se corre las escaleras. Fíjate que yo acá no estoy entrando, como no lo estoy haciendo acá, sino que lo que se desplaza es este módulo húmedo, que no está en esta planta, pero sí está en esta, de modo tal que provoca este vacío, en esta otra planta este vacío, que es el que va a generar esta doble altura de los patios. Es decir, esta doble altura de los patios, que es del desplazamiento de un módulo de escaleras de la planta, va a generar la posibilidad de tener estas terrazas en doble altura. Esta doble altura de terrazas, que lo vemos acá en los patios, es lo que posibilita que estos patios tengan iluminación y ingreso de sol siempre. ¿Por qué? Por la relación de profundidad de la planta. Si este patio mide 3 metros, este estar mide 3 metros y este dormitorio mide 3 metros. Es decir, que hay 6 metros en este punto profundo de planta que se va a iluminar desde este lado. Ahora, esos 6 metros de profundidad son desde este punto. A los efectos del asoleamiento, yo voy a conseguir tener luz hasta acá, producto de la doble altura. Es decir, este movimiento que hace Vladimiro Acosta fundamentalmente con la planta, pero que se expresa en las terrazas, es el principio de la trama y encastre de la serie de proyectos que vamos viendo. Ahora sí vamos a entrar en trama y encastre, hablado de Vladimiro y diciendo que es el principio de un desarrollo. Entendemos que cosas que ya han visto ustedes, como la Villa en Cartago de Le Corbusier, el modo de apilamiento de la unidad de habitación de Marsella, la trama y encastre que genera la Casa Doble de Utrecht, alguna experiencia que nos ha tocado a nosotros hacer en el estudio, y paralelamente el Tetris, en tanto juego, posibilitador de determinar unas unidades de lados iguales, de altura igual, que en última instancia para nosotros es tener una trama en el plano horizontal y una trama en el plano vertical que va a posibilitar por vinculación, por encastre, por justaposición, conseguir una figura geométrica susceptible de encastrar y generar el proyecto, que es el mismo trabajo del Tetris. Cuando hablamos de la Casa Doble de Utrecht, interesa la primera estrategia del proyecto, que es situar las escaleras. En el corte es donde mejor se visualiza, los dos sistemas de escalera puestos en un lugar, creo que esto ya lo hablamos también, en un lugar que posibilita espacios de uso a la izquierda, de la escalera de la izquierda, valga la redundancia, del mismo modo la escalera de la derecha, espacio posibilitador a la derecha de la escalera. A su vez, un lugar central de casi 2 módulos en términos de ancho de espacio que posibilitan una multiplicidad de usos en función de las dimensiones.
La estrategia siguiente es la de la movilidad, estoy señalando el maqueta, que va teniendo el plano divisorio. El concepto de adosaje, adosado, unidad con unidad, es decir, la adyacencia de medianeras, de separación, lo que hace MBRDB es ir desplazando ese plano en este eje, de este modo, y eso genera en la maqueta, que es lo que me parece que es la segunda cosa que visualiza esto que estoy hablando, espacios de este ancho o espacios de este ancho menor, sabiendo que por acá pasa la escalera. Y acá vuelve a entrar y consigue este ancho. Y acá viene y se alinea nuevamente a este ancho consiguiendo este espacio. Es decir, el encastre, en este caso, viene dado por el desplazamiento del plano que separa unidades en relación a una trama modular que viene dado por las escaleras, en un sentido, que es esto que estamos viendo, en la planta, y en el corte, las escaleras y el sistema de alturas constantes que va a posibilitar que esta trama se termine de configurar, sea simple altura, sea doble altura, porque lo que manda es el módulo de una altura. Esa es como la estrategia proyectual en torno a la trama y encastre que posibilita este tipo de armado. Hasta ahí el planteo de una unidad de vivienda. Seguidamente, lo que estamos viendo es el conjunto de vivienda Holinov de New Tilling, Bélgica, que interesa desde la perspectiva de la generación de un módulo sumamente tramado, que es lo que estamos viendo en este recuadro, un módulo compuesto de 4 submódulos que posibilita una figura tal que en función de llenos y vacíos, estamos viendo en esta serie ABCDE, B, AB, D, B, C, y esas denominaciones es en función de cómo se articulan en planta distintos tipos de unidades y que a su vez van a tener una expresión distinta en términos de la sección del alzado en última instancia, a la altura, en relación a cuál es la que se levanta y en qué determinado momento se levanta. Estos son los alzados. Estas cosas que ocurren acá, en última instancia, vienen establecidas de este marco mayor que es el sistema modular. Esto que acá aparece fuertemente reglado por la geometría, consigue esta volumetría que estamos viendo acá abajo. Y esta volumetría tiene una disposición en el terreno de estas características, en torno a un canal, donde lleno y vacío empiezan a cobrar relevancia en función de la volumetría. Y el disparador de la volumetría de la maqueta, en última instancia, está dado por esta serie geométrica. Esas viviendas son de este tipo, es decir, que cada módulo va por adyacencia dentro del módulo, cada submódulo dentro del módulo grande, por adyacencia se van vinculando, es lo que estamos viendo en las plantas ampliadas de unidades de 4x4 módulos, cómo van generando patios y unidades, cómo son a la derecha las tipologías de esas unidades y cuál es el módulo de agujero patio, patio doble, patio simple, doble en términos de superficie, y da lugar a esto, que es lo que veíamos en diagrama en la imagen anterior, cómo empiezan a aparecer los vacíos en altura, las ocupaciones en altura, cómo va elevando el edificio. Y empiezan a aparecer las imágenes, la constructividad también, ¿no? El plano corrido metálico que va resolviendo el cerramiento de todas las unidades en el cero y cómo las cajas van levando por encima. Y este es el resultado final, es decir, ese cerramiento a nivel del cero en torno a este gran parque al cual las viviendas dan, que lo estamos viendo acá, literalmente este lugar de parque es que da acceso a las dos cintas de vivienda, y por encima van apareciendo las cajas con distintas alturas, insisto, modulares, con esta materialidad más liviana de cajas
de madera, y esto va generando espacialmente este tipo de unidades, este tipo de cajas de 4x4 módulos que veíamos en planta 2 imágenes atrás, y por consiguiente este es el despiece o las unidades mínimas que aparecen involucradas en este armado de caja. En un paso de una complejidad mayor es el mismo escenario de las viviendas en Sevilla que veíamos casi al inicio de esta tanda cuando hablamos de Mass Housing. Acá vemos el módulo de 4x4, el mayor tamaño de las unidades, los patios de unidades, la alineación del sistema de escaleras para las unidades o la alineación del sistema de húmedos. Bueno, distintas operaciones a través de las cuales se van vinculando cada una de estas cajas, ahora vistas acá espacialmente. Este es un edificio ahora de disposición lineal. Esto es en Barcelona de Blancaleón, y interesa en primer lugar la disposición, comprender la disposición de un edificio lineal, estratificado por plantas, que es lo que estamos viendo acá, de doble crujía, que vemos acá en la planta. Esta es el programa es de co-living, es decir, que va a encontrar lugares comunes de estar, cocinar, estudiar, y módulos de viviendas mínimas, o en los ámbitos privados de esta situación de compartir espacio, y seguidamente, que es por donde interesa el taller, cómo el edificio, como una totalidad, empieza por sustracción a excavarse y generar estos patios en altura, estas cosas que vamos viendo, patios que tienen un determinado uso, patios esencialmente verdes, que consigue esta escala de esos lugares, estos espacios vacíos, que van generando en el edificio toda esta idea de permeabilidad y también de alivianar el edificio, que en última instancia lo estamos viendo en esta fachada, de qué manera cada parte del edificio que ha sido sustraída consigue tener situaciones de pasante como esta, situaciones de remates como esta. En este edificio lineal, MBRDB en Ámsterdam desarrolla esto que llaman apartamentos Bosoko, y cuya característica inicial es de un edificio de disposición lineal, con células adyacentes, es decir, que se van contactando por muro, en una única crujía, decía, a través del cual van vinculándose en las distintas plantas las unidades, esto que estamos viendo por acá, y que en función de restricciones normativas, de uso del suelo, de cantidad de vivienda, en última instancia de densificación, hay parte de las viviendas que no pisan el suelo y empiezan a aparecer en elevación. Ese es el modelo de sistema. La primera parte es el edificio de disposición lineal, circulación horizontal. La segunda parte es esencialmente la aparición de las viviendas, literalmente aéreas, que se van vinculando a través de la circulación horizontal y a su vez contienen dos viviendas, como en este caso, por adyacencia, o viviendas apiladas como esta caja, 2 niveles, lo mismo de 2 niveles, lo mismo de 2 niveles de acá abajo, y esta de simple nivel casi en un eventual remate que está por acá. Es decir que el edificio lineal es el disparador del proyecto. La segunda cuestión es la simple crujía. La tercera, la adyacencia de las unidades. La cuarta, que es la hibridación del proyecto, es la aparición de las cajas en altura que resuelven otras unidades que van apareciendo intermitentemente en distintas alturas del corte del proyecto. Este es también en Ámsterdam de Neil, un proyecto sumamente compacto, es decir, muy poca pisada de suelo, pensemos en Fukuoka de Coljas hace un ratito, donde a la planta rectangular de lados casi iguales, lo atraviesa una circulación
cruzada que genera dos trapecios y a su vez una serie de separaciones que van uniendo las células por justaposición, por adyacencia, y que con el alabeo que tiene la cubierta, que esto que vemos acá, que tiene cubierta verde y va abriendo patios, esos patios son estas cosas que vemos acá, por acá quedó la circulación, en el nivel 0 va dando acceso a distintas unidades. Unidades que tienen, cuando la parte es más baja, 2 niveles, unidades que tienen 3, 4 niveles en los bordes, como este, de unidades de mayor tamaño, de mayor altura, que es esta serie. Esto que vemos acá se corresponde con este corte, donde la altura es máxima y donde posibilita 4 niveles. Otras células van a tener un único nivel, otras van a tener 2 niveles como esto, con un fuerte patio en altura en este lugar, estamos hablando de este lugar, y sucesivamente. Es decir, la estrategia inicial es la planta compacta, llena, atravesada por la circulación, la separación en unidades por adyacencia, y seguidamente el alabeo de la cubierta, que parte de un paralelepípedo de esta altura, va consiguiendo unidades de distinta altura. Distinta altura significa vivienda simple, dúplex, triplex. Ahora vamos a ver cómo esta idea de teoría, de obras de autor, se traduce a la práctica en los talleres. Este es un proyecto en Mar del Plata, donde las bandas paralelas se van articulando con vacíos y también ocupaciones, que va generando una suerte de montaje de una sobre la otra para conseguir estos lugares, esta idea de terrazas propias. La idea del patio en altura, que en esta maqueta es bastante elocuente de lo que estoy señalando. O estos que funcionan en esa lógica de Madhousing, es decir, de plantas en trama, pero de una dirección por cada planta, una es así, la otra cuando se superpone es cruzada, y en el cruce van apareciendo los patios, estas cosas que vemos acá, que arrancan en el 0, arrancan acá, y que en altura, cuando producen el cruce, generan estos patios que son los de altura, y que en un sentido organizan sistema circulatorio y asociado a lugares de estar, y en otro sentido sistema circulatorio y húmedo asociado a lugares de dormir, indistintamente. Dormir o estar aparecen siempre cruzados, y lo que hilvana es estos ejes que contienen circulación horizontal, vertical, escalera, y núcleos sanitarios, sean baños, sean cocinas. Se puede ver en esta imagen inferior izquierda el sistema de organización espacial de cada una de las cajas. Este funciona en una lógica bastante similar, también es en terreno de Mar del Plata, también es finalización de tejido en torno a la costa, y el proyecto se caracteriza o se manifiesta como una serie de llenos y vacíos que van articulando, que ponen en jerarquía una calle interior al proyecto, y seguidamente, que es esto, y es esta calle que vemos por acá, articulando dos partes de tejido que son estas. La lógica de armado es la misma que veíamos exactamente recién. Este es en La Plata, la característica es en esa lógica de ir generando bandas de uso cruzadas cada planta, una en sentido vertical en el modo que está expresado acá, y otras en sentido horizontal, y el recorte, en este caso, distinto a los anteriores, de módulo es lo que va dando el vacío, que es esto que vemos por acá. El conjunto se caracteriza por estas barras, la lectura de techos, estas barras en dos direcciones, que además incorporan el aire, es decir, los huecos, que es esto, que son estas terrazas. Es decir, la volumetría encierra eso que hablábamos de los inmuebles villa, la idea del patio en simple altura, balconeando sobre la doble altura, y sucesivamente se van generando las cajas de patios. Este es de Mar del Plata, del terreno de Mar del Plata, en una lógica muy parecida a la anterior, donde se van ordenando en fajas cruzadas, y
la articulación son los aires, sean de situaciones de interioridad de doble altura o sean exterior propiamente dicho, en la cual el sistema de barras que vemos en esta maqueta electrónica o en la maqueta física, cómo se van cruzando las barras, generando los patios en altura y también volviendo a incorporar el vacío adentro de la misma caja de lo que estamos viendo en el corte. Esta es una gran caja, Mat Building, Mat Housing, puesto en una caja totalizadora, este es en La Plata, en la cual esta caja que vemos contiene todo este armado interior, donde nuevamente la circulación en un nivel y en otro va articulando la caja, va generando los lugares duros y también de vínculo entre unidades y partes de unidades que van dando en este sentido horizontal o en este otro, del mismo modo en la planta subsiguiente y cosiéndose con escalera para vincular partes de unidades que quedaron por acá y partes de unidades que quedaron de este otro lado. Estoy hablando de esta situación en particular. Este es en La Plata. La característica son las cajas individuales para estas áreas de vivienda y el cruce en altura, en estas plantas, el cruce en altura, lo que está grisado es la ocupación propiamente dicho, y la articulación con patios propios respecto de patios de conjunto que están por acá abajo, que tienen que ver con el conjunto. Y la aparición de las cajas en distintas alturas, simple altura, doble altura, venimos recordando el proyecto de Cribos de Plaza España. Este proyecto del taller, que tiene que ver con Newtiling que veíamos en Bélgica hace un ratito, en sentido del cerramiento, los huecos articulados con los macizos, la cinta continua de planta que engloba todo, de un proyecto y la planta final, perdón, que se cruza y articula nuevamente en el mismo sentido que la planta del nivel 1. Este es el resultado del proyecto. Acá se ve en el despiece cómo se van cruzando las plantas y da como resultado nuevamente un proyecto se apoya en el piso en una dirección y se va cruzando en altura en la otra dirección, consiguiendo nuevamente ese concepto de Mat Housing, de espacios llenos y vacíos, donde los patios o la secuencia de patios termina siendo el integrador del proyecto. Este es más nítido de trabajar sobre dos patios alineando en un eje en esta dirección, otro en la misma dirección y un tercero, a través del cual va abriendo unidades a dos lados, es decir, una doble crujía de unidades a calle, unidades a patio y sucesivamente, a partir del cual genera una suerte de doble claustro, doble patio de claustro, a través del cual se accede, se llega a este nivel de acceso y en el interior llegas acá, a este patio que le da relevancia de altura a todo este vacío que es cada uno de estos agujeros. El cero es pasante, que posibilita esto, la idea de entender la ciudad entre calles, y obviamente por la situación de esquina, de aquí se dan estos accesos que yo menciono en este lugar y que están acá, propiamente dicho, y constituye un edificio único, ahuecado en altura, estas cosas que vemos acá, volviendo sobre las viviendas de Amán Cánovas y Maruri en Carabanchel, y esa es la idea sobre la cual trabaja el proyecto. Este también es en La Plata, donde cobra relevancia nuevamente la idea de patio. Ahora el patio es único, quiere decir que queda unificado, una única espacialidad para resolverlo a través del perímetro del terreno. La pasante es la constante entre calles, y lo demás es el apilamiento en altura de un sistema de unidades que tiene un desarrollo de tramas, de encastre, de posición de los húmedos, que es lo que estamos viendo acá, y obviamente el sistema de escaleras. Este es el taller de Mar del Plata, donde la trama y el encastre cobran mayor relevancia en este proyecto. La circulación horizontal va apareciendo en el perímetro,
y en los distintos niveles va generando acceso a distintas unidades, libera el cero fuertemente para acceder a un patio que es este, y este esquema de organización espacial y de unidades, y este de tipologías de unidades, esto espacialmente, esto en planta, genera las unidades que se van encastrando en esta secuencia que en las fachadas cobran mayor relevancia. Obviamente se alinean los servicios, por acá, vuelven a tramarse en el otro sentido, es decir, que aparecen longitudinales a la planta en cualquiera de los casos. Este sigue la lógica anterior, donde la circulación se ha optimizado en función de, en un nivel está por uno de los lados de la L, en el otro nivel, en la otra dirección de la L, y con eso consigue un óptimo que entra en, valga la redundancia, en distintos niveles a distintas unidades. La lógica de armado de trama y encastre es muy similar a la anterior. Lo que estamos hablando concretamente es de una escala de organización arquitectónica de barras y de llenos y vacíos, por un lado, que tienen siempre apertura y esa indeterminación de la que habla el propio concepto de Math Building, y por otro lado de diagramas espaciales de organización de unidades o de partes de unidades, y cuál es el vínculo entre sean partes o sean unidades propiamente dicho. El problema del proyecto está situado en estas dos escalas. Por un lado, la de la organización arquitectónica del tejido para devolver al tejido de la ciudad y del diagrama espacial de organización de esas, valga la redundancia, partes del propio tejido. Este es nuestro terreno en cuestión, situado en Rosario. Las charlas que hemos escuchado ya nos ha actualizado acerca de la situación del pasaje Cordero como una calle sumamente de bajo flujo vehicular, sumamente forestada, con lo cual crea un ambiente bastante bucólico sobre este sitio, sobre nuestro terreno. Estoy hablando de esto. En este plano de ocupaciones se ve el lleno, el vacío, el retiro que tiene el pasaje propiamente dicho, y la situación de nuestro terreno. Y me parece importante trabajar y que ustedes hagan esta experimentación de trabajar en el plano de lleno y vacío para poder comprender vos tu proyecto y nosotros la interpretación que hacemos del proyecto en términos de ocupaciones, de llenos y vacíos. De alguna manera, lo que hemos venido viendo en los trabajos del taller, aparece constantemente esa idea de maqueta electrónica, de maqueta o de plantas de techo fuertemente tramada y muestran claramente el lleno y el vacío, que al fin y al cabo es este plano a escala de la manzana y de la ciudad, que muestra claramente, por un lado, el terreno y por otro lado, las caracterizaciones de lleno y vacío propiamente dicho. A modo de abstract, ya de cierre, me parece importante comprender el concepto de Math Building, por un lado, la vinculación con la estructura dominó de Corbusier, es decir, de plantas libres, liberadas de puntos fijos y con columnas perimetrales, las fincas rústicas de MBRDB, las viviendas en Carabanchel, Yamán, Cánovas y Maruri, que están en íntima relación o es una reelaboración de las viviendas de MBRDB, el concepto de trama y encastre que nos hemos familiarizado ya a través de la Villa en Cartago de Corbusier, este proyecto compacto de tejido de Madhousing, que es Fukuoka de Rencolja, y esto expresión de la máxima de la idea de trama y encastre de distintas piezas que se formalizan a partir del Tetris, que son las viviendas del lago Suetemir de MBRDB. En síntesis, planta, asociación, apareamiento, trama, encastre y altura son las palabras claves de la investigación proyectual sobre la que vamos a desarrollar esta práctica. Bueno, con esta teórica pretendemos ponernos en tema de construcción de ciudad a partir del tejido, insertar tejido en el tejido. Cuando hablamos de tejido,
En el tejido hablamos de match housing en la ciudad, de acuerdo a unas condiciones de ciudad, y de trama y encastre, que ha sido la versatilidad de la práctica del trabajo inicial que llevamos adelante todo este tiempo con el trabajo anterior. Así que nada, muchas gracias y vamos viendo cómo vamos desarrollando el trabajo.